Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y está con nosotros un querido amigo, un argentino que lucha enormemente, fundamentalmente por la clase pasiva, pero que tiene una sensibilidad social que yo la valoro enormemente. Los conozco, estuvo en la gestión pública, Gobernación, Senado, la Nación, etcétera, que es el defensor de los jubilados en la ciudad de Buenos Aires, el doctor Eugenio Semino. Hace 17 años que está, Eugenio. Así es. Te agradezco muchísimo tu presencia. Al contrario, un placer. Gracias por los conceptos. Y yo diría, a ver qué te parece, yo creo que acá se producen hechos, el tema de la AMIA, el tema de la Embajada de Israel, que nunca se pudo saber nada. Después, el tema de Cromañón, el tema de Once, y bueno, y ahora el último lamentable suceso, el de la inundación, donde yo creo que la gente de la cual vos sos el defensor oficial, diremos, es la que más ha desaparecido, ¿no? Así empezamos con ese tema lamentable, pero tenemos que decirle a la gente la verdad. Sí, inclusive en términos de lo que estás planteando, cómo una catástrofe va tapando la otra, a veces situaciones producidas por el hombre, otras supuestamente producidas por la naturaleza. Y a veces una conjunción de las dos cosas. Y en general aparece esta combinación macabra, ¿no? Donde cuando vemos un hecho como el de las últimas semanas, la lluvia con una inusitada capacidad distinta a lo que se suponía regularmente, es decir, en pocas horas muchos milímetros, pero en realidad lo que ha desnudado la lluvia y lo que ha producido, la mayoría de las víctimas son adultos mayores, casi el 60% son mayores de 70 años, y desnudó por un lado un sistema en cuanto a su infraestructura que a través de los años fue denotando desidia, corrupción, negligencia, es decir, despreocupación un poco. Sí, y grandes negociados, ¿no? Porque cuando uno ve edificaciones por debajo de lo que es la cota de un arroyo o de un río, dice, bueno, acá algo ha pasado. Pero lo que hemos visto claramente es que hay una combinación entre los afectados en términos de los adultos mayores, entre dependencia y pobreza. Y pobreza. Ahora, fíjate, Eugenio, te interrumpo. Hay cosas que están previstas hace 40 años que no se han llevado a cabo. Así es, así es. Así es. Por eso, cuando estos hechos muestran esta imprevisión, lo que están desnudando es el poco valor que se le da a la vida, ¿no? Es decir, en definitiva... Claro, pero fíjate, yo decía el martes con el doctor Badeni, después yo quiero hablar con vos de este tema de la reforma del Poder Judicial, que la inseguridad es materia de todos los días. En 100 días se han muerto 56 personas, sacaron las fotos, quiénes son, cómo son, porque el auto, porque esto, por lo que fuere. Fue una función indelegable del Estado. Efectivamente, y donde cuando la asistencia es necesaria, tampoco aparecen los factores, los actores necesarios para esa asistencia. ¿En qué nos basamos? En algo muy primario, en la solidaridad del pueblo argentino. Exacto. Solidaridad que emerge espontáneamente, solidaridad que impacta, pero que a su vez lo que también está denotando es la falta de políticas en términos tanto de la emergencia como de lo que viene después. Las aguas se van y el shock postraumático queda. ¿Vos no crees, Eugenio, te interrumpo, que nosotros siempre vamos a la saga de los acontecimientos? Efectivamente. Bueno, que nos pegan un golpe como estos, que es muy fuerte, y ahí parece que reaccionáramos, pero por un rato. Es lo mismo que los ídolos, idolatramos a alguna gente, imitamos a alguna gente.
dura unos días y cambiamos después. Pero y la falta de coherencia es terrible. Inclusive han pasado algunos días y parece que este tema ya es viejo. Ya es viejo, es lo que digo, y en muchos otros temas. Así es. Pero fíjate vos que en este caso, hoy hablaba de hecho imprevisto. Yo digo que, bueno, vos sos abogado, además que yo soy abogado más o menos. El hecho, yo soy en la etapa precolombina. Escuchá, el caso fortuito fuerza mayor. El hecho que no ha podido preverse o que previsto no ha podido evitarse. Pero acá, a lo mejor no se creía que iba a llover tanto, que cae esta agua, pero de todas maneras, yo creo que tenemos que estar cuidando las cosas. Hay libros de hace 10, 15 años a esta fecha, referidos a la ciudad, referidos a provincia de Buenos Aires. Hay uno muy paradigmático que se llama Buenos Aires es una ciudad inundable y tiene 15 años de presentado, vale decir que no es nada sorprendente. Es decir, hace un año en la propia ciudad hubo un verdadero tornado que también generó una enorme cantidad de destrozos en la ciudad. Pero yo decía que acá... vos dijiste que la mayor cantidad de gente que murió son... Exactamente, sí, entre 70 y 90 años de edad. Y ahí, ¿qué estamos viendo? Dependencia, es decir, muchos murieron ahogados en lo que debiera ser el lugar más seguro del mundo para ellos, que es su hogar. La vivienda. Exactamente. Entonces, estamos con pacientes, con personas que tienen patologías crónicas, que no tienen una gran movilidad y a su vez con falta de asistencia. En muchos casos no había un cuidador y en muchos otros el cuidador era un ser tan vulnerable como a quien estaban cuidando. De la misma edad más o menos. Exactamente. Ahora, pero y con lo que perciben, ¿cuánto está percibiendo en tu última medición, que habrá sido la de diciembre, porque en mayo se... Estaba en 4.000 pesos la canasta y una jubilación, una pensión está en 2.000 pesos. En la mitad de lo que tendrían para más o menos tirar, así es, que inclusive en cuanto a la asistencia que se les plantea, que es la equivalencia para aquellos que tienen el haber mínimo a 2 haberes mínimos más, que se dan en 2 meses sucesivos, que bienvenida sea, pero termina siendo tan insuficiente como lo que percibían. Porque esta gente, y esto es lo que hay que tener en cuenta, a cierta edad, la posibilidad de recomponer, de rearmar aquello que perdemos, es muy difícil. No solo la pérdida de lo económico, tiene que ver con la pérdida de nuestros recuerdos, de nuestras cosas más cercanas. Afectiva, diremos. Efectivamente. Por eso lo que no está previsto, lo que hoy no se ve, es la asistencia para ese estrés postraumático de esas pérdidas. Porque el que sobrevivió, hoy cuando tiene una lluvia de las tantas que hay, revive un cuadro de situación similar al de la catástrofe. Esto genera problemas físicos y otro más grave y menos visibilizado exteriormente, que es la depresión. Tremendo. Por lo cual hay que tener muy en cuenta que hoy debieran estar interactuando equipos de salud en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. En el país, en definitiva. Exactamente, siguiendo todos estos casos. Y por otra parte, y desgraciadamente, y esto está en relación con los temas que se actualizaron después de la inundación, cuando uno va a reclamar judicialmente por este tipo de situaciones, las respuestas son vagas, escasas o nulas. Sí. Porque... Ya vemos cómo hacemos ahora sí. Ahora, escuchame, Eugenio, en el país hay 7.200.000 jubilados, ¿no? Así es. Más o menos. Entre jubilados y pensionados. Y pensionados. Es un tema realmente muy sensible a los sentimientos. Bueno, vos sabés que nosotros, cuando nos tocó el honor al equipo, realmente fuimos la primera provincia que dimos 82-75%. No es que dimos, es lo que correspondía. Después se dejó sin efecto, pues acá. Y se integró el organismo, porque también es importante que se integre el organismo. Y cuando digo integrar el organismo,
Me refiero al manoseo de qué objeto la ANSES. Obviamente. Se la utiliza para cualquier cosa. Pero A un lavado, a un fregado, un barrido, lo que fuera. Recurrimos y cubrimos. inclusive en esto que estás comentando, hay que tener muy en cuenta que los institutos provinciales, el de Corrientes, por ejemplo, están sufriendo una enorme crisis porque no los está asistiendo el Estado Nacional. Porque recordemos que se ha cedido los 15 famosos puntos de coparticipación Claro. a cambio de la asistencia de estos institutos como el de Córdoba, el de Santa Fe, Provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, Corrientes, y luego por razones políticas, razones de caja, razones de enemistad, lo que fuere. Razones de que no era del partido Claro. del momento. Entonces no Priorizó aparece la política o el partidismo o la sectorización por encima de los... Claro, ¿y quiénes son las víctimas? Los jubilados. Entonces, hoy se corre a nivel provincial de todos estos lugares que estábamos enunciando un riesgo enorme por la falta de provisión de fondos. Hablaba anteriormente, hace unos minutos, con alguno de tus colaboradores, ¿qué va a pasar dentro de 5 o 10 años con este sistema previsional? Bueno, eso te iba a decir, los jóvenes que comienzan a trabajar. Bueno, ¿Es cierto, te hago una pregunta, que prefieren algunos trabajar en negro a no tener que hacer aporte, sin lugar a porque dudas, no saben dónde va a parar sus aportes? sin lugar a dudas. Si lo que hoy le estamos mostrando, los más viejos, es que su futuro va a ser 2.000 pesos por mes, ¿qué incentivo hay para trabajar en blanco? Y pruebas están a la vista. Casi un 40% del trabajo en Argentina es no registrado. Ahora sí, claro. Ahora te digo esto, Eugenio. Una vez yo lo dije acá hace 2, 3, 4 años creo que con vos. Sería bueno que hubiera un lugar donde los aportes se planteen y que no puedan ser de ninguna manera sacrificados como lo están haciendo ahora para utilización de otro tipo, no la que realmente corresponde a los fines que persigue. Ha sido un mal argentino el recurrir a las cajas de jubilaciones históricamente. Obviamente, cuando había una expectativa de vida, un promedio de edad más bajo, se notaba menos la crisis. Ahora hemos decidido envejecer a pesar de todo y esto hace que los sistemas no sean viables si no se los respeta en términos de lo que es la provisión de sus recursos en forma genuina, si esos recursos no se usan para cualquier otra cosa, como está pasando, y a su vez si no tenemos en cuenta cómo la economía se desarrolla a partir de la inclusión de los sectores de personas de mayor edad y no de la exclusión, que es lo que hoy está pasando. Cuando digo hoy, digo en estos últimos 5, 10, 15, 20 años. Y con esta inflación que preocupa el 90%, de acuerdo a una encuesta que vi, que es el impuesto de la gente que ahorró del bolsillo de los menos pudientes. Es el peor impuesto para los pobres. El peor impuesto para los pobres. Quería decir esto, hablando del tema de los jubilados. El otro día tuve el honor de que esté en nuestro programa, como el honor de que estén ustedes también, ¿no? Es la tercera o cuarta vez que está el expresidente del Uruguay, don Julio María Sanguinetti. Digo que uno de los mejores oradores que escuché en mi vida, o quizá el mejor. Y hablábamos de este tema de la expectativa de vida, porque vos te referías recién a eso. Y dijo que Costa Rica es el país con mayor expectativa de vida. Habló de 80 años. Sí. Pero tiene un sistema de salud muy bueno, sí, yo lo vi. Nosotros tenemos hoy una expectativa de vida importante, casi de 79 años para las mujeres, 72, 73 años para los hombres, 76 y medio en general. El promedio. Ahora, es muy bueno hablar de expectativa de vida, pero es mejor hablar de expectativa con calidad de vida. Claro, porque ¿para qué querés vivir? Este es el tema. Me parece que el dilema argentino es que estamos viviendo más, pero no estamos garantizando la calidad de esa sobrevida. ¿Sabes lo que yo sostengo, Eugenio, siempre? Que acá no tenés que pelear por ser el que más dinero tenés o menos dinero. Yo creo que el dinero tiene que ser el objeto de vivir con dignidad. Exactamente. Y no depender
de No mil se cosas. puede inclusive llegar en términos de la imprevisión que se le genera a uno, donde se jubila y tiene que hacer un juicio que va a durar 5, 10, 15 años. Bueno, Y ahora ahí vamos a entrar después que termine a... si hacen reformas va a durar más, es decir, se especula con la muerte del jubilado en el decurso del reclamo de su derecho. Esto es absolutamente que planteó indignante. y que esto dure años y que en el primero o segundo año desaparezca. Exactamente, es el darwinismo social, ¿no? Los superiores de la especie gozarán de su derecho algún día. Bueno, y ahora con esta reforma de la democratización de la justicia, ¿cómo Mirá, opinás? ¿A quién golpea más? Te lo Las tra- medidas cautelares sobre todo. Te lo traduzco sencillamente en términos de lo que es la incorporación de la Cámara de Casación, es agregarle un casillero más a este perverso juego de la oca que tienen los jubilados cuando tramitan un juicio. Es ¿Cuántos decir, hay en este momento? 500.000, 200.000 están paralizados porque sus titulares murieron. 500.000 y 200.000 desaparecieron. Claro, los titulares. murieron sus titulares, están tramitando los sucesorios. Y este es uno de los aspectos, ¿no? Porque hoy, yo digo, los jubilados están privados de justicia. Claro. Y el otro gran tema que señalaba, las cautelares. Esto Bueno, eso digo. es realmente grave. Tenemos 6 minutos de desarrollar tranquilamente es el tema. muy grave. Porque es preocupante ese tema. Y explicamos por qué. En realidad, y desgraciadamente, porque esto no es lo que correspondería en un sistema normal, el amparo se convirtió en una medida ordinaria en Argentina. Debiera ser No es extraordinaria. No extraordinaria, sino. Y se O excepcional, convirtió sino de todos los días. en un reclamo ordinario. Los amparos llevan, en general, el planteo de una medida para evitar el daño irreparable que puede causarse la demora en la resolución del fondo de la cuestión, la medida cautelar. La medida cautelar, para que nos entiendan los televidentes, implica que si estamos reclamando un medicamento oncológico dentro del amparo, el juez, resolviendo la medida, resuelva que se siga entregando o que se entregue ese medicamento oncológico en tanto y cuanto se discute el fondo de la cuestión. No se nos muere el paciente en la espera. Estas medidas cautelares, que está planteada, solo quedarán vigentes en casos de salud, etcétera, etcétera. Es decir, plantea toda una vida en interpretación y las niega directamente cuando hay una afectación patrimonial para con el Estado, es la declaración de indefensión de los ciudadanos más vulnerables de esta sociedad. Digo, más allá de que se rompe una doctrina constitucional en términos ya del caso Siri desde el año 56 a la fecha, se vuelve... Hay jurisprudencia en ese sentido. Absolutamente clara, y se vuelve a planteos que se habían hecho en el año 66, en la época de Onganía, donde se planteaba un tema similar que fue refutado pacíficamente por toda la doctrina y toda la jurisprudencia, y que fue receptada este tipo de legislación con la reforma del 94. Por lo cual, me parece que son cuestiones absolutamente gravísimas, tanto la negación de la posibilidad de las cautelares como incorporar nuevas instancias a un sistema que Como ya la está Cámara de colapsado. Casación. Exactamente. Claro, otro paso. Si llegaste al final del camino y tenés que hacer un camino Es un nuevo. nuevo casillero en la OCA. Querido Eugenio, nos quedan 3 o 4 minutos. ¿Cuántos, qué número de clase pasiva existe en la ciudad de Buenos Aires? En la ciudad de Buenos Aires estamos en alrededor de 700.000 adultos mayores, es una de las ciudades más envejecidas, pero fundamentalmente hay que tener en cuenta que tenemos una sociedad envejecida a nivel de país y que todas estas medidas que estamos hablando, desde lo previsional a lo que corresponde al sistema de salud, tienen que contemplar esa realidad. El adulto mayor es un fenomenal sujeto de consumo si se lo incluye. Es un dinamizador de la economía si se lo incluye. Si se lo empobrece, si se lo enferma, es simplemente un lastre social que
en definitiva, no produce para la economía y sí produce negocios para quienes viven de esa pobreza. Esto de lo que están, de la clase pasiva allá, de la gente que comienza a trabajar cuando consiguen que hacer, porque hay una desocupación que asusta, ¿no? Hay 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, incluso con esta incorporación de 16 a 18. Así es. El otro día un sociólogo me decía que hay un 25% de los que tienen el padrón de la Ciudad de Buenos Aires que tiene de 50 años para arriba. Sí, eso es un padrón realmente de adultos mayores. Inclusive se da un fenómeno también muy particular. Quien queda fuera del mercado laboral formal después de los 50 años, de los 45 años te diría, es difícil. Es imposible prácticamente que claro. reingrese a ese mercado formal. Y la gente joven con respecto a, vos decías, un 40% de trabajo en negro. No registrado. No negro, registrado. ¿no? Y entonces, ¿cómo crees vos que hay que tratar de plantear la cuestión para que esto se resuelva? Mira, yo creo que hay un círculo virtuoso que es el que inteligentemente usaron o están usando los países que pretenden desarrollar sus economías, que es la integración. Es decir, a partir de ponerle al adulto mayor dinero en el bolsillo y salud en el cuerpo, tenemos fenomenales consumidores que generan trabajo a partir de consumir en el mercado interno. Hoy producimos enfermedad, producimos depresión, producimos aislamiento y esto no sirve y muerte, ni para los actuales ni para los que vienen, ¿no? Nos quedan 30 segundos. ¿Cómo ves el futuro? Ahí con tu capacidad de síntesis. Con total optimismo a partir de reconocer el real estado de cosas. Si seguimos negando esta realidad social, como negamos o como algunos niegan la inflación, en realidad no vamos a salir. Pero creo que ya la sociedad no se compra más la mentira y quiere salir hacia proyectos que permitan el desarrollo. Pero para terminar, una preguntita más. Esta reforma judicial, nefasta, negativa, en realidad, rotura del sistema republicano. Va a ser planteada su inconstitucionalidad. Yo pienso a mí. Y va a terminar siendo un globo de ensayo más de los tantos que hubo. Te agradezco mucho, Eugenio, y te felicito por tu tarea, por tu trabajo, por tu hombría de bien, por tu lucha en defensa de un gran sector de nuestros compatriotas y de los seres humanos. Te agradezco mucho. Muy amable. Vamos a un corte y luego con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Provincia Seguros te presenta la pareja más exitosa, la promo Casa más Auto. Si los aseguras con nosotros, te bonificamos 2 cuotas en el seguro de tu auto. 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Banco Provincia. Estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano con la construcción de los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. BBVA Francés. Por un futuro mejor, siempre. Adelante. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. La verdad que a mí me reconforta a dialogar. Solemos conversar en forma casi periódica, permanente, con el doctor Eugenio Semino. Siento por él un profundo respeto por el trabajo que realiza, por la fuerza que pone en defensa del sector pasivo y de los seres humanos, en definitiva, hacia la vida,
hacia el bienestar, hacia la dignidad, hacia la protección de derechos fundamentales del ciudadano. Y hablábamos con él recién de, primero, el tema de la forma en que ellos están midiendo y qué están recibiendo 7.200.000 argentinos en el país entre jubilados y pensionados, 800.000 en la ciudad de Buenos Aires, donde él es el defensor. Y digo que así como nos preocupamos porque haya inversiones externas, también tenemos que tratar de preservar la fuente de financiamiento del sector pasivo, respetando el organismo como es el ANSES, al que metemos mano y le quitamos los recursos que al final produce un enorme problema social de desigualdad, de tratar como si hubieran dos tipos de argentinos, réprobos y elegidos, hijos y entenados. Y al sector pasivo no se le da la trascendencia de que hayan dedicado muchos años de su vida al servicio de la sociedad, al servicio de la comunidad. Incluso hablábamos con Eugenio del tema de la Cámara de Casación que quiere hacerse con esta reforma, cuando hablamos del tema de las medidas cautelares, es como ponerle piedras, obstáculos en el camino máquinas de impedir. Y un tema que viola la Constitución Nacional. Y voy a terminar con esto, como se ha ido la hora, diciendo que el artículo 14, infine, dice: el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá el seguro social obligatorio que estará a cargo de entidades nacionales. Bueno, todo este tema que lo dice el 14 bis de la Constitución en su última parte. Y termino, porque me fue la hora, diciendo que actuando de esta manera, preservando el derecho de estos seres humanos, estaríamos cumpliendo con darle un poco más de esperanza. Y diríamos, como terminé el programa del martes, con lo que dijo nuestro Santo Padre Francisco: no se dejen robar la esperanza. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.